Hola, esposa. Hola, esposo. Te bendigo. Yo a ti. Bueno, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos a Mercedes, la nieta de Nicomedes, pero quien nos va a acompañar en el set no es Mercedes, No. es una disección, sale en una opecha, es una sorpresa. Hoy nuestro podcast tiene una invitada, entonces vamos a estar con mi esposo hasta dentro de un momentico, Sí. saludándolos, hablándoles, dándoles un poco la introducción del podcast de hoy, de Mercedes, la nieta de Nicomedes, y enseguida estará con nosotros una dama que queremos mucho en la casa, ¿no? Sí, es muy especial para nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno. Es muy, muy especial. Es muy especial y para nosotros es grato que ella esté en el set compartiendo mmm, dentro de la naturalidad que esto es. Así es. ¿Listo? Entonces, la mazorca Salén, meditaciones para niños de 0 a 100, el libro. Estuvimos estudiando un poquito, leyendo un poquito de los beneficios de la lectura y queremos hoy hacer un énfasis en una sola cosita dentro de lo que hemos leído y hemos investigado, y es que la lectura genera concentración. Bueno, dije yo una sola cosita, pero es que me dan ganitas de hablar un poquito más, entonces voy a decir otra. Concentración y desarrolla. Es que mi esposo y otros amiguitos míos dicen que yo hablo mucho. No, mucho no. Un poquito mucho. Entonces, concentración y desarrolla la creatividad en los niños y en los adultos, porque al estar expuestos a historias y a las letras, nos vemos en la necesidad de recrear mentalmente. Cosa diferente, a pesar de que estamos usando una pantalla, cosa diferente de la pantalla. La pantalla no te da todo masticado, digamos, como si cogiéramos la comida y la licuamos y la metemos en un procesador y solamente engullimos. Dentro de esa metáfora que estoy queriendo usar, la lectura te hace ver los alimentos, oler, nutrirte de mejor manera, masticar, nutrirte, ejercitar los músculos, generar una digestión diferente, o sea, te activa. Entonces, invitarlos a leer La mazorca Salén, el libro. La historia de hoy tampoco está en el libro. No. La historia de hoy tampoco está en el libro, es de las nuevas historias. ¿Algo más por decir, esposo? No, creo que no. Vamos a manejar la misma temática dinámica, sí, que hemos tenido a lo largo de estos tres. A lo largo de estos 3 podcasts. y disfrutando, que así como nosotros los podemos disfrutar, que ustedes también lo disfruten y aprecien el buen verbo que es el Señor en nosotros. Un chistecito de nuestra casa, ahorita que Joita dice a lo largo de estos 3 podcasts, me acabo de acordar que nuestra hijita Salén, quien de pronto aparezca hoy también, no lo sabemos, cuando recuerda cositas de la semana pasada o de hace unos días, dice: mamá, me acuerdo que hace unos años atrás, y tiene 3. Entonces, cuando era pequeña, dice, cuando yo era una bebé. Aquí estamos. Bienvenida a nuestra preciosa En Nobis de Jesús. Muy bien. Entonces, bienvenida. En Nobis de Echu, dice Sion Saleno, o sea, En Nobis de Jesús. Bienvenidísima a los podcasts de la mazorca Salén. Me siento como en una emisora cuando entrevistan gente famosa, o sea, En Nobis de Jesús. Sandrita, muchas gracias por este tiempo, es primicia, ¿no? Sí. Primicia en los podcasts. Primicia en los podcasts, tener un invitado. Ya lo teníamos planeado, pero no para esta jornada de grabación. No para esta jornada, pero bueno, hoy ha compartido el almuerzo en nuestra casa y entonces después del almuerzo estábamos haciendo un café negro porque tanto mi esposo Enovis como yo y Sion Salen también, que no nos vayan a decir nada a los pediatras que a la niña no le puede dar tinto, pero le gusta, a todos nos gusta el café aquí en la casa, y estaba yo haciendo el café y mi esposo me dijo: oye, ¿y si grabamos
el podcast de hoy con Enovi, ya que está aquí. Y salimos, le preguntamos y dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que le preguntamos fue, ¿qué historia de la mazorca Salén te gusta? Tengo dos preferidos, pero escogimos Mercedes, la nieta de Nicomedes. que no está en el libro. Esa historia no está en el libro. Aprovecho explicarles y la cuñita a la vez. Y es que en el libro de La Mazorca Salén, que seguimos invitando a que usted lo pueda adquirir, lo pueda tener para leer con su familia, como un asunto conversacional en su empresa en tiempos de vigilia, para meditar con los niños antes de dormir, para los colegios, tremenda herramienta por el vocabulario que tienen, por las historias, las rimas. Este libro entonces les decía que contiene 144 historias, 144 meditaciones. Pero ¿por qué hasta este podcast, hasta el momento no hemos coincidido con ninguna historia del libro? Porque nosotros seguimos escribiendo y seguimos escribiendo porque en casa tenemos una empresa de arepas artesanales. Y la manera de promocionar las arepas artesanales es a través de historias de maíces o mazorcas o bueno, los sinónimos de elotes, los sinónimos que conocemos. Y esas historias se las copiamos a nuestros clientes. Dicho sea de paso, Enovis de Jesús y su familia son clientes de La Puerta Arepas Artesanales y muchos más de los que nos ven. Si usted quiere recibir estas historias nuevas, que son parte de la segunda edición de La Mazorca Salén, nos escriben al más 57 310 883 y los incluimos en la lista de difusión. Por eso no están aquí, porque son nuevecitas. Y Enovis entonces ha escogido Mercedes, la nieta de Nicomedes. La nieta de Nicomedes. Misma dinámica, leemos, meditamos. Me parece muy lindo que Eno haya escogido esta historia porque es identificativa con tu historia, sí, ¿verdad? Con tu historia de vida. Historia de vida, sí. Sí. Bien, entonces vamos a leer. Leemos. Y meditamos. Eno por ahí toma nota de algunas palabras que no son comunes, y acuérdense que al final del podcast lo que hacemos es que miramos esas palabras, damos los conceptos y ustedes se enriquecen. En estos días un amigo de Nueva Zelanda me escribió, Sandrita, ya saber que es ambidiestro. Aprendió que es ambidiestro a través del podcast anterior. Vamos avanzando. Dice así, Mercedes, la nieta de Nicomedes. Mercedes se tejió siempre sus propias redes, y entre el no puedes y al que te haga daño lo agredes, la nieta de Nicomedes pasó la infancia aturdida entre 4 extrañas paredes. En su granero reinaba la ley del como te quiero, te hiero. Entonces, debajo del alero, con ánimo austero, se sentaba Mercedes a desear que cayera un fuerte aguacero para que un rayo acabara con su amero. Y en medio de ese agobio tan severo, Mercedes no hallaba consuelo ni apoyadero, y repitiéndose un dicho mentiroso y altanero, se decía a sí misma, todo será mejor si muero. Y fue así como su corazón se hizo de piedra y con cerrojo de acero. Pasaron muchos inviernos sin conocer el amor paterno ni el trato tierno. Se fueron muchos veranos y ella se seguía sintiendo como el más despreciado grano y empuñando el odio en su mano. Mercedes Campuzano se endureció también contra el Dios soberano para considerarlo como un ser lejano y hasta tirano. Llegó el otoño, pero a su juicio, para ella no hubo nada bisoño, muy a pesar que en esa estación a Mercedes le creció en gran medida su moño, pero por la soberbia ella cortaba de sí y de otros todo tipo de retoño. Pero cuando Mercedes pensó que se metería de nuevo en su sucia vinagrera, esa que con 4 paredes traslúcidas desde pequeña la cubriera, un día se asomó la primavera y apenas estirando el cuello hacia la carretera, vio que venía llegando Jacinta Cabrera, esa anciana que iba llevando libros en su cartera y que a los que encontraba su vera una verdad les compartiera. Mercedes, que estaba afuera tirada en la estera con cara de mazorca altanera, no despreció el regalo que la abuela en su mano le pusiera y sin dar más espera, Mercedes empezó a leer y a meditar de manera sincera. Y vaya, lo que vino en adelante no se puede describir ni en una enciclopedia entera. A Mercedes, a la nieta de Nicomedes, a la que le decían, quítate porque a estancamiento lledes, cállate porque siempre te excedes. Es infructuosa la manera en la que procedes. Hazte a un lado porque a ti la orfandad te antecede. Ahora, como esas cosas que no se explican cómo suceden, se iban trozando todas las cuerdas de sus mentales redes. Y ella, que era la reina de la ironía y de la remede,
ahora iba camino a ser la justa Mercedes, esa que frente a las pruebas en la actualidad no retrocede. Un libro a su corazón le dio equilibrio y a su mente la puso en proceso de desfibro. Palabras escritas que dan sosiego al alma que grita y al choclo que amor necesita. Una escritura que al más cabezadura le enseña a pensar con conciencia limpia y pura. Enseñanzas que quitan los deseos de venganza, que despiertan amor a los de la misma semejanza, que aclaran el por qué hay tantos vacíos en la crianza e incluso que revelan la razón del por qué los maíces mayores dejan a ultranza a sus hijos abandonados a la mala aventuranza. Mercedes Campuzano anda ahora con la palabra de Dios en su mano mientras avanza con un corazón sano, yendo al casco rural y también al espacio urbano a decirle a todos los granos que ni el pasado más mísero y aparentemente vano, ni aunque el buen deseo sea enano, ni aunque una mazorca esté sumida en un pantano y poseída por el endemoniado desgano, siempre habrá salida y respuesta para la pariente del banano y del manzano, y que para ellos también el favor de Dios un día se hará cercano para sanar la llaga y sacar de la herida al destructor gusano y a todos los demás fulanos. Así que si hoy una Mercedes o una Jacinta se acercan a ti llevando la verdad escrita en papel y con tinta, míralas con buena pinta y deja que esas letras hagan que la tristeza que te causó tanto abandono y tanta dureza sean cosa extinta para que la esperanza no te sea indistinta. Wow. ¿Esto se podría llamar Enovis Campuzano? Enovis Campuzano. ¿O Mercedes Jiménez? Mercedes Jiménez. Vamos a dejarla en Mercedes Jiménez. Por aquello de la identidad del padre. Sandrita, muchas gracias. Sí, la historia de Enovis Es parecida. es parecida. ¿Llegaste a creer en algún momento, directa o indirectamente, que había sido abandonada por Dios? Sí, claro, claro. Cuando a la segunda mitad de mi infancia me tocó quedarme con mis abuelos paternos, porque mis papás se separaron. Y mi papá, yo tenía mucha afinidad con mis abuelos y bueno, ellos decidieron dejarme con mis abuelos, al cuidado de mis abuelos. ¿Hubo carencias, amor? Hubo muchas. ¿Económicas? Económicas. ¿Y afectivas? Y afectivas, claro. ¿Maltrato de pronto? No, maltrato físico no, ¿Verbal? pero sí palabras. ¿Psicológico? Maltrato psicológico. Pues ya con la simple separación ya se genera una impronta. Ya se está generando, sí, abandono. Sí. Ese espíritu de abandono que lo embarga a uno y que hace tanto daño, hace tanta mella en el espíritu. Y en la forma de ver la vida, de ver la relación con Dios, en la forma de vernos a nosotros mismos. Y la relación con otros, ¿no? Y la relación con otros muy tímida. Y la relación... prevenida de pronto. De mucha desconfianza. Mucha desconfianza. Porque pues uno piensa que todo el que se acerca viene a hacerle mal. Sí, sí. Tuve un par de experiencias en mi adolescencia de amorosa, que fue fatal, y una de ellas, el muchacho, vea, se me viene a la memoria contarlo, para ser libre. El muchacho intentó abusar de mí a la fuerza. Yo duré casi 2 horas batallando con él. Dios mío. Pues batallando para no... Perdona, ¿no? En algún momento alguien me enseñaba algo que con lo que hoy día me pongo de acuerdo, y es que el abuso sexual no es ni siquiera una violación abierta, sino este tipo de cosas. El que alguien traspase los límites de la inocencia de un niño con una imagen, con una palabra, con un manoseo. En este caso no fue un manoseo, fueron 2 horas forcejeando, ¿no? Forcejeando, sí. ¿Qué pasa en el corazón de una niña o de una jovencita, me imagino ya por la época, que vive esa experiencia? Llega a tener esta impronta que dice por acá, que en la cabeza de Mercedes Campuzano reinaba como te quiero, te hiero. Total, total. Entonces uno, después de esa experiencia, tú sientes que tu valía bajó, que generaste esa situación y empieza a maquinar en su cabeza
y a pensar que todas las personas que se acercan del sexo opuesto vienen a querer hacer lo mismo. Entonces se genera una barrera total para relacionarme con las personas, para tener unas relaciones sanas, porque siempre está la desconfianza y uno dice, ¿y este ahora con qué vendrá? Bueno, en todo ese contexto, queremos decirles algo. Esto no está libreteado. O sea, No. Enovis, Jovita, que está allá atrás de cámara y que hoy le cedió el set a Ena, Hoy la invitada especial. la invitada especial. El almuerzo fue especial, no les vamos a contar en este momento qué fue, porque se antoja. Esto no agarramos y dijimos, bueno, tú dices esto y no, leímos la historia, dijimos, vamos a permitir que el Señor nos guíe a ver hacia dónde nos lleva. Esto que acabas de mencionar del muchacho, no lo sabíamos. Pero sí hay una pregunta que meditamos previa y que tendrá la consecuente respuesta de Eno en este contexto que ya venimos avanzando. Sabiendo que las ideas de suicidio no son necesariamente tomar un arma de fuego y ponérsela en la cabeza o decir, me voy a tomar tantas pastillas, hace parte también de esas ideas. La idea de suicidio es no desear estar aquí. Ya esa es la raíz de una idea suicida. ¿Estuvo en ti? Sí. Mucha debilidad y sentirse uno. Yo me vine a los 22 años a Bogotá porque quería buscar oportunidades de surgir, de trabajar. Perdona, que te vaya, que me vaya, no, creo que no es interrumpirte, es ir buscando como la línea. Cuando te viniste, hoy día Eno, no les vamos a decir de qué entidad, pero Eno funge como, de hecho está profesionalizada en 2 carreras, ¿no? Sí, sí. Eso no la define, pero queremos mencionarlo. Derecho, es abogada, sí, ejerce abogada. Como abogada en una entidad del gobierno y comercio exterior, ¿no? Eso es bien. O sea, ahorita les vamos a empezar a leer en inglés. O sea. Sobre todo el mío. Pero cuando tú llegaste a Bogotá no venías envisionada así. O sea, tú saliste del pueblo para ver si hallabas una mejor oportunidad. Y por el camino se te fue dando una mejor oportunidad. Total. Pero no venías, o sea, una persona que está emocionalmente afectada pierde la visión. Sí, la idea era estudiar. Era estudiar porque mi abuela, la que me crió, la que me terminó de criar hasta los 13 años, ella me decía que tenía que estudiar para salir adelante porque mi papá no estaba y mi mamá no estaba. Y entonces yo me tenía a mí misma. Yo tenía que estudiar, formarme y no tener la misma vida. Buscar un porvenir diferente. Una mejor oportunidad, sí. Pero la verdad no pensé y miro atrás y le digo a Dios, ahora que conozco al Señor, gracias, porque mira de dónde me sacaste. O sea, que sí quisiste en esa época morir. Claro, no atentaste directamente, pero sí tenías pensamientos de yo qué hago aquí. Pero yo qué hago aquí, pero no le hago falta a nadie. ¿Te preguntaste para qué nací? ¿Para qué nací? De hecho, antes de conocer al Señor, yo le decía a mi mamá, porque después de los que estudié acá y bueno, iba y venía, empecé a fortalecer la relación con mi mamá. Y yo le decía que tranquila, que si yo me moría, ella quedaba muy bien porque recibía todo lo que, los beneficios de pensión, de todos los bienes que yo pudiera llegar a tener. O sea que la raíz de ese pensamiento llegó a ser, como ya tengo dinero, ya tengo valor. O como ya tengo recursos, no digamos que dinero, como ya tengo unos recursos, una carrera, ya tengo valor. Ya no soy igual a como de dónde salí. O sea, ya valgo, digamos. Ya valgo, ya la valía. ¿Y era cierto ese pensamiento? No, totalmente. Errado. ¿Dónde se te revela que estaba errado? Por aquí aparece un personaje que se llama Jacinta Cabrera, que trae unos libros en su cartera y que representan la palabra del Señor, la Biblia. No es un paréntesis lo que voy a hacer, es una aclaración grande en mayúscula y en negrita, no gritado. Sostenido. Sostenido. Para los que amamos leer, les quiero decir que
en mis 20 años que voy a cumplir de leer la escritura, de leer la Biblia, no he hallado en ningún otro libro, en ningunos otros, por allá hablo Cienzales, no sé si la escuchan. Un momentico. Ya, se calmó, está el papá allá con ella. No he hallado un libro que contenga mayores cosas. O sea, aburrida no es. Aclaraciones. La Biblia no es aburrida. La Biblia no está escrita para gente religiosa. Y la Biblia no vuelve loco a nadie. Al contrario, conduce hacia la cordura. Retomo entonces, aparece el personaje Jacinta Cabrera y le regala a Mercedes, que está allá tirada en el alero queriendo que caiga un aguacero para que le parta el amero. El amero, dícese del vestido de la mazorca, las hojitas verdecitas o cuando está seco, cafecitas, beige. Está en un momento de su vida en la que se siente despreciable, siente que no tiene valor, en fin, como llegó a sentirse Emovi y creo que muchos de nosotros. Digo Emovi porque si nos salen, le dice Emovi de Echú. ¿Aparece una Jacinta en tu vida? Apareció una Jacinta. ¿Qué te dijo esa Jacinta y qué libro te regaló? Mira, hace 14 años, alguien me venía, una Jacinta me vino abonando el terreno. Pero definitivamente en el 2014 una Jacinta llegó con el libro, una compañera de trabajo. Yo un día le dije, enséñame a leer la Biblia porque yo aquí lo que encuentro es pura masacre. Eso aquí es pura sangre, guerra. Porque empecé a leer el libro como uno empieza a leer el libro desde el principio. Lo que llaman Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y entonces le dije, yo no entiendo cómo un Dios tan bueno, que ustedes predican y dicen que es tan bueno, yo lo veía desde el catolicismo muy normal, pero ya cuando cuando empiezan a llevarme a los caminos del Señor y me dicen es amor, es todo. Y yo decía, pero ¿de dónde? Mire, una señora... No te cuadraba el que te decían que era y lo que tú encontrabas. Y lo que encontraba en las escrituras, porque empecé desde el principio y no entendía nada. Pero la primera Jacinta me dijo, es que si lees como un libro normal, pues sí, obviamente vas a encontrar mucha masacre. Pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Alpin Pause. Punto coyuntura en este podcast. Y le dije entonces cuando la segunda Jacinta llegó con su libro, me dijo, entonces vamos a leer. Y me empezó a encaminar, a instruir en la lectura de la Biblia y empezamos con el Evangelio de Juan. Y eso empezó a traer sanidad y revelación a tu vida. Y eso empezó a traer revelación en mi vida y eso empezó, como todo nuevo en el Señor, una pasión por el Señor, una pasión por... Claro, descubriste algo que te era oculto. Miren, hagamos de cuenta que alguno de nosotros quiere aprender con el álgebra de Baldor. A mí me quedó grande el álgebra de Baldor. Ay, para mí el año más difícil, del bachillerato fue el octavo, cuando apareció ese señor con turbante y una barba larga. Yo no sé si en los colegios hoy día enseñan álgebra, me imagino que sí. Miren, para mí fue tremendo. Y no voy a señalar a nadie, por supuesto, pero algunos tenían un poco más de habilidad para los números y cogían y yo veía un poco de líneas como dinosaurios, y eran la raíz cuadrada y la raíz cúbica y eso. Y solo hasta que alguien un día se sentó a mi lado y me dijo, mire, Sandrita Arisa, es por aquí. Entonces me explicó decía un señor en Guadalajara, en el pueblo en el que yo nací, que se llamaba Genaro, ya no está. Cuando entendí algo decía, y yo decía, porque hubo alguien que me la explicó, por eso decía que era punto coyuntura. Nosotros la Biblia no la vamos a comprender, no le vamos a encontrar sustancia, la vamos a ver como un libro
soso, lleno de sangre, porque no entendemos qué era. Estaba hablando de las batallas que se libraban contra el pueblo de Dios, y obvio, pues es un libro de relatos, de crónicas, que tiene todos los detalles y que termina contando cómo el Señor es el que levanta toda esta sangre y cómo el Señor tiene diseños que solamente nos pueden ser revelados con la persona, el maestro llamado Espíritu Santo, que fue lo que ocurrió en la vida de Enovis. La escritura. Apareció alguien que le regaló la escritura. La escritura abierta en el Salmo 91, en la sala de nuestra casa, con esa página amarilla de estar abierta ahí, no tiene efecto. ¿Saben qué es? Un talismán. Y un talismán es representativo de brujería, de hechicería, algo en lo que creo que haga algo por mí cuando yo no quiero hacer mayor cosa. No, la Biblia es viva. Es, insisto, el mejor libro que yo me he leído. Y les hablo bien a kilómetros de distancia de la religión. No, me ha traído vida, me ha traído transformación, y creo que es lo mismo en el caso de Enovis. Para terminar, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, ¿no? Muchas horas. Mucho tiempo. Los faltantes de tu infancia en Olinda, ¿te generaron soberbias? Total. Hablabas un rato, creo que lo pregunté, pensaste que Dios no estaba. ¿En qué cosa representarías tú la soberbia que estuvo en tu corazón? Yo me creía más inteligente que todo el mundo y pasaba por encima de las personas. Tenía 2 carreras. Y yo sí pude. Y yo salí, mira de dónde salí y si se puede. Y inclusive hasta las personas alrededor, miren a fulana, miren cómo salió adelante, miren cómo es, de inteligente. Y entonces yo, la egoteca, a rebosar. A rebosar. Y mencionábamos, previamente, que hallábamos que parte de la soberbia es la murmuración. La murmuración. Y estoy batallando. ¿Todavía? Todavía. Cuéntanos. Porque estamos en un ambiente laboral en donde nadie nunca está conforme. Entonces, yo soy muy abierta al diálogo entre un grupo muy pequeño, y entonces vienen y comentan. Y cuando tú prestas oído, te estás haciendo parte. Así no abras la boca. Entonces el Señor está trabajando conmigo esa parte. Ahora alguien llega y me dice algo, y yo, no voy a participar de eso. El Señor, cada quien tiene que dar cuentas al Señor de lo que haga, bueno o malo. ¿Por qué es representativa la murmuración con la soberbia? Por esta sencilla razón. Porque la murmuración siempre está buscando que el foco y la atención se vaya hacia el error de alguien para yo encubrir el mío. Ese es el propósito de la murmuración realmente. Cuando nos encontremos murmurando, creo que no es solamente tu caso. Digamos que nosotros lo trabajamos mucho en casa, lo trabajamos el darnos cuenta de quién estamos hablando, y volviendo a la persona hermosa del Espíritu Santo, le decimos al Señor, Dios mío, ¿qué hacemos nosotros aquí en Granados hablando de fulano y de sutano? Estoy buscando hablar mal de otro, murmurar de otro, para tapar mi error. Porque si todos los ojos están puestos en fulanita, ¿quién va a decir algo de mí? Así como hablábamos en otro podcast, puedo pensar en una sola cosa y hablar de una sola cosa. Entonces, si el foco está en alguien, pues yo quedo como la santa. Y la murmuración generalmente viene acompañada de ver en el otro todos sus gruesos errores, y como en mí no hay de eso. O sea, inmundo pecador el de allá. Por ahí hemos escuchado, ¿no? Que me parece, creo que todos lo hemos escuchado, que cuando señalamos, cuando murmuramos, este dedo está apuntando hacia allá y estos 3 hacia mí. Ya. Parte de la soberbia, o sinónimo, si se pudiera decir de esa manera, es la murmuración. Decimos que podemos ir mucho más allá, pero antes de ir a las palabras, quiero leer esto último de la historia de Mercedes, la nieta de Nicomedes. Miren que no dice la hija, dice la nieta,
porque se quería hacer un énfasis en que los padres son importantísimos en la crianza. Los niños nacieron para ser protegidos por papá y mamá. Perdón si pasamos los límites en este podcast, pero no hay excusa para dejar un niño deliberadamente, intencionalmente al cuidado de un tercero por yo querer ser exitosa y quererme desarrollar como mujer o quererme desarrollar como padre. No, esas oportunidades llegan después. Pero la prioridad es estar con ellos. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, sí se genera una impronta en los niños que no tuvieron papá y mamá, o que no tuvieron papá, a uno de los dos, o que no tuvieron, por lo que quiera que sea, o por la orfandad, porque los papitos no están, o porque los entregaron a alguien más, como en el caso de Novis. Esto tampoco está buscando señalar a ningún papá y decir usted miserable, como no, lo que estamos haciendo es paramos, hacemos un alto y decimos yo hasta aquí no he hecho bien, ayúdame Dios a remendar este daño, a sanar mi corazón, porque el que abandona generalmente fue abandonado. Y el Señor necesita a uno que se levante y diga, yo quiero sanar, para que los demás en mi casa y en adelante sean sanados. Termino leyendo el último parrafito de Mercedes, la nieta de Nicomedes. Así que si hoy una Mercedes o una Jacinta se acerca a ti llevando la verdad escrita en papel y con tinta, míralos con buena pinta y deja que esas letras hagan que la tristeza que te causó tanto abandono y tanta dureza sean cosa extinta, para que la esperanza no te sea indistinta. No, si el Señor está buscando, está golpeando, está diciendo ven, acércate, les aseguramos que no los está invitando a ningún credo ni a ninguna corriente religiosa. ¿Saben qué está buscando el Señor? Darnos la paternidad que nos hizo falta, porque a todos en cierta medida nos hizo falta. Nos vamos con las palabras. Eno, linda. ¿Listo? Eno lee la palabra que no es tan común y yo doy la definición. En el podcast anterior hicimos un experimento y era que yo esperaba un poquitín y enseguida salía la palabra. Aquí no lo vamos a hacer porque estamos en una era muy tecnológica en la que uno da un clic y pausa y se da el permiso de pensar en la palabra para ganar un poquito de tiempo y no hacer el podcast más largo. Dice así. Alero. Alero es la parte inferior del tejado que sale de la pared. O sea, esos caidizos, decimos en mi pueblo, esos caidizos que aquí está la casa, la puerta y aquí está, esto es un alero. Ahí era donde estaba tirada Mercedes Campuzano sin esperanza. Austero. Austero es sobrio, sin excesos, parco, ahorro en exceso. Amero. Amero, el vestidito, las hojitas que cubren la mazorca. Bisoño. Inexperto, nuevo, sin experiencia, que es novato. Desfibro. Desfibro, quitar las fibras. Pulir. Desamarrar, con cuidado, quitar fibras. Por ahí dice que su corazón estuvo en desfibro. Se refiere a que se empezaron a quitar todas esas cosas que amarraban, todos esos nudos. Wow. Ultranza. Ultranza, de manera decidida, a toda costa, sin concesiones, o sea, a lo que va, al rompe, diríamos. Malaventuranza. La malaventuranza es antónimo de bienaventuranza. La bienaventuranza es doblemente feliz, por ende la malaventuranza es infelicidad, desdicha, desgracia, infortunio. Y tenías por ahí una, mísero. Mísero, desdichado, infeliz, miserable. No es el plan del Señor para nosotros y estamos a tiempo de corregirlo. No haga cuentas de cuántos calendarios tiene. No, ni cuántas cosas han pasado, ni yo soy caso perdido. No es verdad. Hay pensamientos de no querer estar en la tierra, pensamientos suicidas, por ende. Pensamos que Dios está en nuestra contra. Tenemos tendencia a esas depresiones, a esas tristezas. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Hoy día estamos llenos, saturados de oportunidades. Ya ni siquiera... Es más linda, a mí me gusta más la Biblia de papel. Sí. Me gusta que suene. Podemos rayar. Que suene la Biblia y rayarla y tomar nota y todo. Pero hoy día, si no se quiere cargar como tal en el bolso porque me pesa, hay una cantidad de aplicaciones y una cantidad de traducciones que están a la mano
para que nosotros podamos tener esa cercanía. Y si nosotros en algo podemos ayudar como casa, aquí estamos, están los teléfonos, en el proceso en el que cualquiera se encuentre. El día que tengamos oportunidad les hablaremos un poquito de cómo ha sido nuestra historia como casa y de el poco valor, decía Novis que ella se sentía con poco valor. Nosotros sí que estábamos sub cero de valor. Y el amor del Señor a través de esas palabras, de las vivencias de Cristo, del Espíritu de Dios, de todas esas cosas por las que pasaron todos los hombres de la antigüedad, entiéndase como Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor los rescató. Y ustedes y nosotros somos la excepción del poder de Dios para transformarnos. Hermosas Mercedes Campuzano. Ay, de paso, el día que escribimos esta historia, me dice Enovis, Sandrita, escribiste sobre la diseñadora. No fue la intención. De hecho, ni sabía que había una damita que se dedicaba a esto. No fueron las rimas que nos llevaron. ¿Querías decir algo para terminar, Emo? Quería decirles a todos los que se puedan identificar con esta historia que ha sanado mi corazón, que me ha ministrado mucho, y es que busquemos la identidad de hijos, no más espíritu de orfandad. Ese Jesús ya pagó el precio. Buscar la identidad del Padre. Así es. Y ser hijos. Así es. Como esta historia, 144 más en este libro. Buscábamos en estos días beneficios de la lectura. 2. No sé si ya los había mencionado. Bueno, no me acuerdo. Si ya los mencioné, digan, ay, Sandrita está repitiendo como suele. Y se ríe. Claro, y es que la lectura genera concentración. Bueno, dije una sola cosita, pero es que me dan ganitas de hablar un poquito más. Entonces voy a decir concentración, desarrolla, entonces, concentración y desarrolla el niño se La mazorca sale en meditaciones para niños de 0 a 100. Nos fuimos. Gracias por su tiempo. Cada vez nos estamos pasando más en el tiempo. Bye, bye. Ahí vamos cogiendo confianza. El primero fue de 21. Bye, bye. Gracias. Gracias, Emovi. De hecho. Muchas gracias. Adiós. Bye, bye. Bye, bye.